Se fugan reos de penal de Zacatecas. Graban a normalistas en pleno saqueo. Y se armó en la Cámara de Diputados. Bienvenidos al Caporal del 31 de marzo. ¡Comenzamos! Estás viendo en pantalla en este momento a Rosy Pérez. Ella está del lado izquierdo. Ella es regidora morenista en el Cabildo de Matamoros, Tamaulipas. Quien la acompaña es su hija, Nayeli Pérez. De acuerdo con un reporte de la Corte Federal del Distrito Sur de Brownsville, Nayeli fue detenida el pasado 11 de marzo por agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas por una infracción de tránsito. Pero resulta, cuando le revisaron el vehículo que iba manejando, le encontraron sustancias prohibidas. Ella confesó que las iba a entregar a personas desconocidas en una gasolinería. Este jueves 31 de marzo se realizó una audiencia en donde el juez le negó la libertad bajo fianza y programó otra audiencia para el 5 de abril. La joven está siendo acusada en estos momentos de 2 cargos de transportación de coca. ¿Y qué pasó en la última reunión entre el enviado de la Casa Blanca para Asuntos del Clima, John Kerry, y el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional? Bueno, John Kerry aseguró que se creará un equipo especializado que se va a asegurar de que la reforma eléctrica que apruebe el Congreso mexicano refleje la mejor forma de avanzar. Ese equipo va a estar encabezado por Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México. Por su parte, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador compartió en sus redes sociales esta fotografía que ves en pantalla. Aseguró que el encuentro fue amistoso, necesario y benéfico. Roberto Velasco, quien es director para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, adelantó que el presidente dará más detalles de este encuentro en la conferencia de este viernes 1 de abril. Quiero que prestes mucha atención a estas imágenes. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas informó que se fugaron 2 internos del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo. Los acusados fueron identificados como Abelardo Quintana Aranda, quien sigue un proceso legal por el delito de violencia intrafamiliar, y como Félix Ramón López Mata, quien sigue un proceso por los delitos de homicidio, delitos patrimoniales y contra la ley de armas de fuego y explosivos. Las autoridades no informaron cómo fue que se escaparon, solamente dijeron que simplemente ya no están, pero sí aseguró la autoridad que habrá una investigación interna. Así las cosas en el municipio con la mayor percepción de inseguridad en el país, en Fresnillo, Zacatecas. Desde ayer y a lo largo de este jueves, 31 de marzo, diversos medios de Michoacán han consignado cómo presuntos estudiantes de escuelas normalistas rurales vandalizaron y saquearon al menos 4 vehículos de empresas privadas. Ayer, por ejemplo, un grupo de estudiantes de la Escuela Normal de Educación Física bloqueó la vía estatal de Morelia a Pátzcuaro, en la tenencia de Morelos, con una camioneta de Pepsi y otra más de AGA. Ambas les terminaron por prender fuego. Los normalistas aseguraron que protestan en contra del examen del Ceneval que el gobierno de Michoacán ordenó realizar el próximo 1 de julio para el proceso de admisión del 2022 al 2023 en las 9 escuelas de este tipo que tiene el estado, que por cierto el gobernador morenista Alfredo Ramírez Bedoya pues ha justificado que de esa manera se evita la corrupción y se logra colocar en las escuelas, se le logra dar plazas pues a los mejores, a los más capacitados. En tanto, hoy en el estado de Morelos, sobre la vía México-Cuautla, fue videograbado un grupo de mujeres, presuntamente estudiantes de la Escuela Normal Rural General Emiliano Zapata, del municipio de Amilcingo, en el estado de Morelos, bloqueando un autobús, la vialidad, un autobús de la empresa Estrella Roja, y también saqueando una camioneta de Bimbo. Te muestro imágenes.
He querido traerte este tema, lo que ocurrió en la Cámara de Diputados, como tema principal del video, no por la protesta, no por el zafarrancho, no por los jaloneos, sino por lo importante de la situación, lo importante de el cómo va nuestro sistema político mexicano sobre los cargos públicos. Durante muchos años ha sido ardua la batalla para lograr representatividad de todos los sectores de la sociedad en los cargos públicos, principalmente en el Congreso de la Unión. Difícil ha sido la conquista para las mujeres el poder tener el 50% de los curules, de los escaños, de las gubernaturas, de los espacios en los gabinetes, en este caso en el gabinete presidencial. Han pasado varias cosas para que las mujeres logren tener esta igualdad en cantidad. Y todavía hay muchas cosas por conquistar, como por ejemplo las presidencias de las comisiones en las cámaras más importantes. También han habido batallas paralelas para otros grupos de la sociedad, como por ejemplo la figura del diputado migrante, aquel que represente a los migrantes en el Congreso de la Unión o en los respectivos congresos locales. O también para los que son indígenas. De la misma manera, hace falta todavía luchas, conquistas para otros sectores, como por ejemplo el de discapacitados. Ocurre que en México por primera vez tenemos a diputadas trans, las primeras 2 diputadas trans que están en la bancada de Morena. Precisamente este 31 de marzo se celebra el Día Internacional de la Visibilidad de las Personas Trans. Y sabemos que no es secreto que el diputado panista Gabriel Cuadri tiene problemas con esta comunidad, contra la cual ha protagonizado varios episodios y polémicos. El último episodio ocurrió hace apenas unas horas en el Pleno de la Cámara de Diputados durante la discusión sobre reformas a la Ley General de Salud en materia de salud mental. Cuando estaban discutiendo lo relacionado con la atención a la niñez transgénero, Gabriel Cuadri presentó una reserva en donde buscaba impedir que los mexicanos puedan ser sometidos a tratamientos hasta sino que hayan cumplido la mayoría de edad. La diputada transgénero morenista Salma Luébano le respondió a Gabriel Cuadri acusándolo de emitir un discurso de odio. Cuadri le respondió diciéndole señor, lo cual desató una protesta que acabó con la toma de tribuna. En la tribuna, una toma de tribuna por parte de las 2 diputadas transgénero que hay en la Cámara de Diputados Federal y de varias mujeres de su mismo grupo parlamentario. En la tribuna estaba el panista Santiago Krill presidiendo la sesión, a quien la diputada transgénero de Morena, María Clemente García, le quitó el micrófono. La priista Cintia López, mientras tanto, exigió disculpas por parte del legislador Gabriel Cuadri por lo que acababa de decir. Gabriel Cuadri terminó disculpándose por presiones de la bancada del PAN, pero Salma Luébano no aceptó la disculpa, mientras todos los grupos parlamentarios también estaban condenando el jaloneo que María Clemente hizo a Santiago Krill. Incluso Morena y PT ofrecieron disculpas por la actitud de la legisladora. Desde abajo, Noroña también pidió respeto para el presidente de la Cámara de Diputados, el panista Santiago Krill. Vaya, estaban ocurriendo 2 cosas de manera simultánea. Una, la disputa sostenida por Santiago Krill con la legisladora Salma Luébano, y otro, el jaloneo que le hicieron a Santiago Krill por parte de la legisladora María Clemente García. De tal forma que horas después que hubo la condena hacia el jaloneo, la diputada María Clemente, pues informó que renunciaba a la bancada de Morena y que pues no podía con tanta hipocresía. Aquí un resumen de todo lo ocurrido, muchas cosas en un mismo momento, en un mismo lugar. Te comparto parte de lo que sucedió. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Gracias.
Y decirle al señor Cuadri que es un sinvergüenza asesino, eso es un asesino, porque eso es lo que está orillando y no se lo vamos a permitir. Como mujer orgullosamente trans, permítame, como mujer orgullosamente trans, quiero decirle al señor que está muy equivocado y que además recuerde que tiene hijos y familias y que ojalá, ahí esto le va a callar la boca. Tenemos hijos familiares como yo tengo también familia. Adelante. Tiene usted dos cosas rápido. Hago notar que el señor Luévano me está amenazando dentro del Pleno y que no da ningún argumento al tema que estamos tratando, solamente insulta y descalifica. Esta mesa no puede continuar. Protestamos y tomamos esta mesa directiva hasta que David Cuadri sea expulsado del Congreso de la Unión. Por favor, retírese de la silla. María. Tampoco. Diputada. Probablemente no. A ver, compañera. Diputada. Compañera, vamos a respetar al presidente. Hay que respetar la presidencia. En virtud de las circunstancias imperantes, vamos a suspender la sesión. Se va a decretar un receso, esperando que se abra el diálogo. Sé que ha habido en este salón de sesiones una discusión altamente intensa, con visiones totalmente distintas, y por lo tanto lo que yo pido a los presentes es en este momento suspender la sesión y en otro momento que puedan dialogar.